estoy realizando el doctorado en la UTN Regional Mendoza. Soy ingeniera en sistemas y estoy trabajando en temáticas de Internet de las Cosas y aprendizaje automático, y también doy clases en la UTN. En algunas materias, una de ellas es inteligencia artificial, en la que usamos un libro, ¿no es cierto?, el famoso AIMA, o Artificial Intelligence for Modern Approach, ¿sí? Ese libro, seguro todos los que han estudiado informática han usado el libro de Russell y Norvig en algún momento, se han topado con algún capítulo. Y en un momento necesitamos actualizar el material, ¿no es cierto?, de la clase, y sacar algunos temas, otros nuevos, y por supuesto hablar de aprendizaje por refuerzo o reinforcement learning en inglés. Y ahí es donde surgió, me asignaron esa tarea a mí, ¿sí? Y ahí es donde aprendí a utilizar aprendizaje por refuerzo, y descubrí este framework, ¿sí?, OpenAI, AIGene, ¿sí?, donde les vengo a presentar ahora en este momento. Así que, bueno, la primera motivación con la que yo me encontré, ¿sí?, descubrir esto es cómo dar un tema tan complejo como aprendizaje por refuerzo, ¿no es cierto?, de una forma donde para alumnos que estudian sistemas, electrónica, que bueno, pudieran codear con esto, verlo de una forma más dinámica, porque yo me acuerdo cuando yo lo estudié en un momento era todo fórmulas, ¿no es cierto?, y bueno, no es lo mismo, ¿no es cierto? Así que quiero empezar repasando un poco lo que ustedes, si algunos ya lo han estudiado, ¿cuántos de acá ya saben lo que es aprendizaje automático, supervisado, no supervisado? Bueno, la mitad de la audiencia, buenísimo. Vamos a hacer un repaso, ¿sí?, de los tipos de aprendizaje en lo que es el área de aprendizaje automático. En primer lugar está el supervisado, que ustedes han visto muchos ejemplos en otras charlas, ¿sí?, anteriores, donde ustedes ya encuentran con un set de datos etiquetados por algún experto o persona que les haya etiquetado ese set de datos, ¿sí?, en problemas de clasificación de imágenes, entre otros que ya hay, y que bueno, uno trabaja, ¿no es cierto?, dividiendo esos datos, usando parte de esos datos para entrenar un modelo, otra parte para contrastar ese modelo cuán bueno fue, ¿no es cierto? Y han visto bastante en eso en estos días. En general podemos decir que en lo que es aprendizaje automático tenemos supervisado y no supervisado, ¿sí? Si lo comparo con lo que sería, por ejemplo, si yo quiero trasladar esto a ropa, ¿no es cierto?, tengo un conjunto de datos de ropa, puedo decir si quiero clasificar faldas. Bueno, si esto es una falda o no es una falda, tengo un problema supervisado de clasificación. Un problema de regresión, si quiero ver el largo de la falda, no sé, da una imagen de la falda que me diga cuán larga es. Y un problema no supervisado, ahí ya no tenemos las etiquetas, ¿sí?, que ustedes han tenido un tutorial de clustering en estos días. Puede ser, bueno, por ejemplo, agrupar las faldas por su forma o por su color, ¿no es cierto? Eso es digamos, la gran clasificación a muy grandes rasgos de lo que sería el área de aprendizaje automático Machine Learning, ¿sí? Como ven, estos dos enfoques que requieren que tengamos ya un set de datos previos bastante grande, ¿no es cierto? En algunos casos sí, otros no, pero tener estos datos para etiquetar. A diferencia del aprendizaje automático o reinforcement learning, donde es diferente en el aspecto de que tenemos un agente, ¿sí? La definición nos habla de un agente, esta imagen es con un robotito porque es bastante aplicado en robótica, pero podemos decir que nuestro programa es un agente, ¿sí?, algún software es un agente, va a requerir información del entorno, ¿sí?, el entorno en el que esté operando, ¿sí?, ese entorno sería en su ambiente, y también no solamente es información, sino también información de recompensa o reward, ¿sí?, y va a interactuar con el ambiente. Entonces, algo para otro tipo de problemas, ¿sí?, donde por ahí no tengamos toda esta cantidad de datos como suceden en los de robótica. Y nosotros hemos aplicado en nuestras vidas, ¿sí?, aprendizaje por refuerzo como personas creciendo, ¿no es cierto?, desde que uno lo observa en los niños, en los bebés, o cómo fue que aprendimos a caminar, ¿no es cierto? No aprendimos de un día para el otro, no vinimos con una función
de cómo aprender, sino que fue prueba-error, ¿sí? Entonces, en procesos donde hay bastante de esto, de que hay mucho prueba-error y tengo un feedback, o sea, podemos decir que se vincula bastante con esto aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Y que es algo que también observamos, así como lo vimos en nuestras niñez o en los niños, no es algo que se da de un día para el otro, nos requirió muchas iteraciones, ¿sí? Seguimos iterando día a día y nosotros interactuando entre nosotros con nuestro entorno, ¿sí? Actualizando nuestra información del mundo, del ambiente que nos rodea. Y bueno, y nosotros damos feedback, sí, como a un niño le podemos decir esto no metas los dedos en el enchufe, sí, bueno, no lo va a hacer hasta que, bueno, un día los metes, se da cuenta por qué no, ese es un reward o feedback negativo, digamos, que puedes recibir y aprender para no volver a hacerlo, ¿no es cierto? Formalmente, el aprendizaje por refuerzo se formula como un modelo de decisión de Markov o MDP, ¿sí? En donde tenemos un agente que se lo formula con la letra A, el environment, los estados, ¿sí? Y el agente va a tener percepción del entorno de esos estados, ¿sí? Y va a recibir una recompensa por realizar alguna acción que lo va a llevar de un estado a otro, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, estos nuevos robots, ¿no es cierto?, que sirven y que limpian el piso, ¿no es cierto?, su información del entorno va a venir de sus sensores, ¿no es cierto?, va a tener información que recibe a través de sus sensores de limpieza. Entonces, si limpia algo sucio, buenísimo, estás levantando más, digamos, mugre del piso. En el caso que no, bueno, ya que se mueva otra acción, sí, digamos, esto es bastante dinámico porque el entorno puede ir cambiando también a través del tiempo. Bien. Existen muchas aplicaciones hoy en día de aprendizaje por refuerzo. En algunas áreas está mucho más fuerte que otras, como es en el caso de robótica, porque, por ejemplo, en el caso de este robot que yo les daba que limpia, ustedes van, se compran el robotito que limpia el piso y el robotito no tiene ni información de tu casa, ni sabe cuántos metros cuadrados tiene tu casa, ni el mapa de tu casa, nada, lo tiene que aprender en el momento, recorriendo la casa, ¿no es cierto?, interactuando con el entorno. Entonces, en robótica es bastante, digamos, utilizado y para tareas específicas, digamos, lo que le llaman goal-oriented tasks o tareas orientadas al objetivo, como en estos casos que, bueno, en ese paper mencionan muchos ejemplos, os aconsejo que los visiten, de que hay, bueno, un robot, por ejemplo, para empujar cajitas, acomodar cajitas, otros para acomodar objetos en algunos huecos, ¿no es cierto?, o en el caso de problemas de control muy conocidos como la estabilidad, ¿no es cierto?, en el caso del helicóptero que vuela, está ahí autónomo, o ese robot humanoide que se tiene que mantener estable, ¿no es cierto? Muchos problemas también relacionados con control están bastante aplicados, se usa también aprendizaje por refuerzo. También, por supuesto, en lo que es los videojuegos, ¿no es cierto?, al estar todo este entorno simulado de los videojuegos, y por supuesto los videojuegos tienen sus reglas de recompensa, de puntaje, ya hay un entorno, ¿no es cierto?, hay acciones, y hay incluso casos en donde los videojuegos, estos algoritmos de aprendizaje por refuerzo ya ganan los videojuegos y juegan mejor que nosotros o que cualquier otra persona que sea súper experta o súper gamer jugando, ¿no es cierto? Estos algoritmos, entrenándose bastante en el tiempo, han llegado, digamos, a superarnos realmente con muchos entornos de videojuegos. En una aplicación muy, muy conocida, la han visto también en otras charlas, es el proyecto AlphaGo, ¿no es cierto?, de Google, el programa de Google que juega Go y que le ganó un competidor de Go y demás. Bueno, ellos han ido creando muchas versiones de ese algoritmo y una de las versiones que hicieron fue, bueno, ¿qué pasa si ponemos a jugar, ¿no es cierto?, AlphaGo contra sí mismo, ¿sí? O sea, un programa AlphaGo de ellos contra otro AlphaGo y que vayan aprendiendo de ellos. Entonces arrancaron con un programa AlphaGo, con un proyecto AlphaGo Zero, donde no tenían nada de conocimiento más que las reglas del juego, ¿no es cierto?, de ir jugando entre ellos, interactuando en el entorno, y
ir viendo cómo iba perfeccionándose en el tiempo con días de que va jugando, ¿no es cierto? Pueden consultar ahí en DeepMind más del proyecto y bueno, ya a los 21 días llegaba al nivel de AlphaGo Master, o sea, 21 días jugando con todo el poder de cómputo, ¿no es cierto?, de Google y un montón de cosas más. Y llegaba al mismo nivel de un AlphaGo Master y luego, bueno, bastante lo superaba ya a los 40 días de estar así entrenándose. Así que eso es bastante interesante. Otra de las aplicaciones, yo busqué muchas aplicaciones y una que me llamó mucho la atención es que se está usando en la química, Reinforcement Learning, y lo primero que me vino es esa imagen, dije, ¿qué están haciendo los químicos en esto? ¿Qué están inventando? Y me pareció bastante curioso porque, bueno, yo vengo del mundo de la informática y por ahí hay aplicaciones que me son más amigables y realmente me asombra la creatividad, ¿no es cierto?, en dónde podemos aplicar todo esto. Bueno, en la química tiene muchos procesos para crear compuestos que requieren experimentación, ¿no es cierto? Mucha prueba-error, cosas que mezclan que a veces resultan, no resultan, ¿no es cierto? Entonces, en este trabajo, lo que realizaron es hacer, digamos, utilizar aprendizaje por refuerzo para acelerar este proceso, por así decir, de prueba-error y, bueno, ahorrarse bastante plata en lo que es, en vez de andar mezclando cualquier cosa, ¿no es cierto?, o qué tareas realizar para mejorar su experimentación. Y también se está utilizando mucho en lo que es recomendaciones y hay un trabajo relativamente reciente de lo que sería para recomendar noticias, ¿sí? Cuando alguien está navegando en una página web de noticias, hay ciertos artículos que uno lee, otros que no, unos que les puede interesar, otros que no. Entonces, ¿cómo hace para recomendarte noticias? Entonces, en este caso, en este trabajo, modelaron el problema como que el ambiente eran los usuarios y esas noticias agruparon, por así decir, crearon esos ambientes como si fuesen estados, los grupos de noticias, ciertos grupos de noticias de estados, o sea, lo de la farándula más chisme, más policiales, un tipo de noticias y así, ¿no es cierto? Y el reward era lo que el usuario daba de si hacía clic, leía esa noticia o no, ¿no es cierto? El reward que iba obteniendo. Y también me pareció bastante interesante porque sé que, bueno, por ahí en todo lo que es sistemas de recomendación se usan muchísimas otras técnicas y, bueno, se está también empezando a ver esto porque, bueno, el feedback del usuario es algo que por ahí pueden tener inmediato. Entonces, nos estamos empezando a dar cuenta que muchas aplicaciones nos preguntan o no, al final, ¿esta publicidad te fue útil? Sí, no, ¿no es cierto? Porque le estamos ayudando, ¿no es cierto?, a etiquetar sus datasets gratis, por si no sabían. Pero también no sé si lo usarán o no para esto. Y hay muchísimas aplicaciones más, algunas incipientes, otras no, algunas muy relacionadas con el mundo de las ciencias de la computación e informáticas, como el tema de, por ejemplo, autoconfiguración de sistemas web, ¿sí? Que por ahí levantar toda una plataforma web, toda la parte de virtualización, cuánta memoria requiere, cuántos usuarios, un montón de cosas, son muchísimos parámetros a configurar. Bueno, hay un trabajo que se puso a ver esto, cómo lo podía automatizar con aprendizaje por refuerzo. Pero todo esto es difícil, digamos, de que un sistema de aprendizaje por refuerzo sea reproducible. Ustedes en las ciencias en general trabajamos con problemas, uno de los big questions, topics o hot topics o trending topics, tenemos problemas de reproducibilidad, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, recién lo que expuso Milagro con todos sus algoritmos y demás y su dataset, yo también lo puedo replicar, por ejemplo, en otro dataset, ¿sí? Uno de los problemas que sabemos que hay, que no pasa solamente en este ambiente de que en Reinforcement Learning, estoy hablando en la ciencia en general, es el tema de compartir código, datos, datasets. Y ustedes sabrán que, bueno, hoy en día en lo que es ciencia de datos es bastante más sencillo replicar porque se está abriendo mucho, ¿no es cierto? Está una movida muy fuerte de Open Data, ¿sí? De compartir datos, compartir código, existe Kaggle, ¿no es cierto? Podemos competir usando Kaggle o aplicaciones similares, ¿no es cierto? Pero no sé si alguien ha escuchado de un Kaggle para Reinforcement Learning, no sé. No, porque, o sea, hay una competencia, es incipiente
Malo se llama, de Microsoft, que bueno, ellos ofrecen un entorno y todo para empezar a competir, pero es algo incipiente. Entonces, es muy difícil comparar, ¿no es cierto?, si uno publica un algoritmo Reinforcement Learning contra otro entorno. ¿Por qué? Porque yo necesito el mismo entorno, ¿no es cierto?, volviendo a la definición inicial, muy rapidito, yo necesito el mismo entorno, el mismo environment, ¿sí?, para poder probar, ¿no es cierto?, las mismas definiciones de reward, los mismos estados, ¿sí? Entonces ahí es donde entra la complejidad, ¿no es cierto? Necesitamos un entorno simulado para no solamente estar probando los algoritmos. Ahí es donde entra OpenAI Gym, ¿sí?, que es un proyecto muy lindo, es una librería en Python, open source, y me salvó la vida para dar clases. Muy buena, que es de OpenAI, ¿sí? Es de OpenAI, que es una organización, según tengo entendido, sin fines de lucro y que ha compartido muchas herramientas open source, y que este toolkit te provee eso, te provee varios ambientes, ¿sí?, con sus agentes, con sus estados, con sus rewards, con sus recompensas, acciones ya definidos. Entonces, fantástico, dediquémonos a estudiar los algoritmos, o podemos contrastar algoritmo 1 con algoritmo 2, ¿no es cierto? O puedo ver cómo se hizo un ambiente en OpenAI y ahí ir aprendiendo, ¿no es cierto?, para crear un ambiente mío nuevo. Entonces, por ejemplo, hay problemas muy parecidos como el que sale ahí en ese dibujito, que es el de balancear, ¿no es cierto?, un palito arriba de un carrito, sí, que no se caiga, que ese es el que se llama cartpool, que sería como el hola mundo del Reinforcement Learning, ¿viste?, aprender con ese primer problema. Y trae muchos ambientes, ¿sí? Eso es también lo divertido, porque trae ambientes para usar así lo que les llaman en 2D, algunos gráficos en 2D. También otros ambientes más de robótica, que ahí usa otra librería externa de robótica para simular algún brazo robótico que mueve una forma, agarra una forma, la coloca en su lugar, ¿sí? Entonces tenemos varios entornos contra que contrastar. Y los problemas clásicos de control, ¿no es cierto?, de, bueno, el péndulo, todos habrán visto en algún momento, o en control o en física, el péndulo doble, ¿sí? Problemas de velocidad, o que, bueno, el carrito suba hasta la cima. Y, por supuesto, una parte muy divertida es que también se vincula con una librería de Atari, ¿sí?, para poder ver todo esto y con unos jueguitos. Bien, entonces lo que nos ofrece es una interfaz, una librería, un toolkit, ¿sí?, que es libre, lo pueden utilizar para aplicar estos algoritmos. Y observamos acá que, bueno, lo que habíamos hablado antes, simplemente se importa la librería, uno define un entorno, un ambiente, de los que tenga ya la librería OpenAI, y uno puede iterar, ¿no es cierto?, y por cada vez al ambiente ejecuta una acción, ¿sí?, elijo una acción. En este caso está ejecutando una acción aleatoria de las que pudiera tomar el agente, ¿sí? Un agente, en lo que sería Reinforcement Learning, el peor agente que se desempeñe es el que ya se desempeñe de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que toma cualquier acción al azar, ¿no es cierto?, no está informado. Bueno, esto es a modo de ejemplo para que ustedes vean de que cuando se ejecuta una acción, esta línea es la que se ejecuta una acción, devuelve información sobre el reward de haber ejecutado esa acción en ese entorno, y la observación del estado, ¿no es cierto? Y, por supuesto, luego podemos visualizarlo. ¿Cómo voy de tiempo? Bien. Bueno, quería mostrar algo. Ahí hay código, algunos notebooks, no sé si se va a ver bien, pero esto es algo, ahí lo voy a agrandar.
A ver, no me está dando bolilla para agrandarlo. No sé, no creo que lo alcancen a ver bien. ¿Ven bien los de atrás? No. Bien, ahí no. No, ahí se achicó. Ahí está. Ahí ven, ¿no? No quiero entrar en muchos detalles de código, simplemente quiero que vean lo simple que es cargar un ambiente, ¿sí? Y que se entusiasmen y quieran empezar a hacer cosas con esto, ¿sí? Los links están en la filmina, así que pueden ustedes después tranquilos jugar, modificarlo. En este caso, este es un ejemplo que les puede servir porque trae mucho de visualización de estos ambientes, ¿no es cierto? Y para mostrar estos ambientes uno requiere tener alguna interfaz de video y demás. En este caso, para usarlo en Google Colab, trae todo un tutorial de cómo ese video mostrarlo sobre, ¿no es cierto?, el navegador en Google Colab. Y en este caso está ejecutando un Pacman, ¿sí? Podemos cargar el ambiente del Pacman y observar estos pasos que yo les decía de tener una acción, ejecutar una acción de forma aleatoria. Esa acción, ¿sí?, la toma en el paso y lo que hace es algo aleatorio. Entonces podemos estar viendo luego el Pacman lo que está haciendo y entender qué es lo que sería que ejecute algo aleatorio, que fíjense que el Pacman no está haciendo no está muy informado, digamos, en lo que va haciendo, ¿sí? No tiene mucha información. Así que bien. Después les quería mostrar otro ambiente. Si me tienen un poquitito de paciencia. Ustedes pueden acceder a través de estos links que estoy poniendo en las slides y jugar un poco. Yo, para no extenderme mucho en la presentación, lo voy a pasar un poco más rápido, pero quiero que ustedes vean que pueden interactuar con esto y tener una salida, ¿sí?, de lo que está haciendo el algoritmo, lo que está aprendiendo. Uno de los problemas de juguete, o lo primero que uno estaría bueno que empiece cuando hace estas cosas en aprendizaje por refuerzo, son por mundos tipo grilla, ¿sí?, o lo que les llaman toy examples o ejemplos de juguete, que son ejemplos chicos, sencillos. Entonces este es un ejemplo de que está todo el mundo lleno de hielo, son 16 estados con hielo y hay huequitos en el hielo y nuestra gente tiene que aprender a moverse para llegar hasta un estado de un inicio a un final, ¿no es cierto? Que ese es el Frozen Lake, ¿sí? El ambiente Frozen Lake de OpenAI Gym, se carga ahí ese ambiente. Está bueno eso de poner una semilla para que sus experimentos sean reproducibles. Si no, van a comparar lo que hace su notebook con el de compañero o compañera y van a ver que no les va a dar igual. Esto lo representa en ASCII, este ambiente, ¿sí? Y uno puede ver, en este caso, este ambiente tiene información de todas las transiciones, las probabilidades de transición de la gente de una celda a otra, ¿sí? Quiere decir que modela toda la transición de un estado a otro según la acción que tome el ambiente, ¿sí? Este es un ambiente más chico, por lo tanto se puede hacer eso, entonces se pueden aplicar algoritmos basados, digamos, en modelos de aprendizaje por refuerzo, porque tengo esta información. Lo que están viendo acá es una tabla, ¿sí?, del ambiente, extrae la tabla P de probabilidades y con la misma probabilidad se puede mover a cualquiera de las siguientes celdas que están indexadas desde el 0 al 15. Esto está bueno saberlo, que bueno, hay problemas que ustedes pueden trabajar donde tengan esta información de transición de estados y puedan aplicar estos algoritmos. Lo interesante de acá es que más abajo podemos ver, por ejemplo, en el caso de un agente aleatorio, mostrar las recompensas o lo que va haciendo, ¿sí?, que es muy baja la recompensa, ir evaluando el comportamiento en el tiempo. Y hay algoritmos muy conocidos, no voy a entrar en detalles de esto, pero no hay problema, pero básicamente
lo que es esa P es la transición mía, ¿no es cierto? Si tengo esa información de ese ambiente que está totalmente modelado, esas probabilidades de transición, puedo usar este algoritmo de iteración de valores y estas son las recompensas y el objetivo es maximizar la utilidad de pasar de un estado al otro, ¿sí? Bien. Y esto lo que sería en español, en el libro de lectura, si lo habrán visto en clases, ¿sí? Que la traducción le llama, en vez de valores, digamos, utilidades, lo aclaro, la tabla de utilidades. Sí, pasa eso, cuando traducen libros técnicos en inglés, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo que sale en la anotación está acá en Python y lo interesante es que uno puede obtener información acerca de la política de la gente, que la política es por defecto, digamos, la acción que ya dado un estado, qué acción elige la gente. Entonces, para cada estado, que sería cada una de las celditas de este mundo congelado pequeño, en este caso elige la acción 0, en este el 3. Esto es algo importante que quiero aclarar, que no quiere decir que la gente que siempre que ejecute la acción 0, o perdón, decida ejecutar la acción 0, la 0 sea la que se ejecute. ¿Por qué? Porque estamos en entornos no deterministas. Sí, yo puedo decir, yo hoy ejecuto a la mañana, venir acá al PyData y puede ser que en el medio ocurra algo, un choque, un problema, y bueno, no vengo al PyData, ¿no es cierto? Entonces, lo interesante de esto es que uno puede modificar valores y demás, y acá lo que observamos es, luego de ejecutar varias iteraciones, cómo queda esa tabla de utilidad o valores. Y observamos que hay una utilidad más alta, fíjense, en las celdas donde no estaban los huecos, ¿sí? Entonces, quiero que se queden con esa impresión de que los algoritmos como que los van guiando hacia el algoritmo de aprendizaje por refuerzo, hacia el camino, como entre comillas, correcto, o para que no se caiga, digamos, a los huecos. Bien. Luego hay otro que pueden ver ustedes del taxi, ¿sí? Y hay otro algoritmo que es el más utilizado cuando no se tiene esta información de entornos, que es el de Q-Learning, fue uno de los primeros, y hoy en día hay modificaciones de ese algoritmo que se basa en mantener una tabla Q de estado-acción, ¿sí? Ustedes imagínense que hay una tablita, ¿no es cierto?, por el momento en su cabeza, imagínense que es dimensional, que tenemos estados, acciones, y que queremos maximizar, digamos, el valor que nos devuelve, que es la probabilidad de transición entre esos estados, ¿sí? Q-Learning funciona de esa forma, se elige una acción, se ejecuta, obtenemos una recompensa y se actualiza el valor de la tabla Q. Bien. ¿Por qué menciono eso? Porque hoy día van a haber palabras como Deep Reinforcement Learning o Deep Q-Learning o Deep adelante de Reinforcement Learning y uno dice, ¿qué es esto? ¿No es cierto? Bueno, esta tabla, perdón, en esta tablita Q, en muchos problemas puede ser mucho más compleja, ¿sí? Ahora mostré unos ejemplos sencillos, pero en problemas que requieran, por ejemplo, visión computacional, ¿no es cierto? Mencionamos que la gente va a censar su entorno. Y si ese entorno, por ejemplo, es a través de imagen, mi estado puede ser una imagen, ¿no es cierto? Y luego la acción que ejecuto puede o no ser imagen, puede ser activar o desactivar algo, puede ser más sencilla la acción. Entonces, en esos casos se ha incluido, se han hecho una fusión entre Reinforcement Learning y Deep Learning para decir, por un lado, lo que sería la entrada que está recibiendo la gente en sus sensores. Por supuesto sabemos que se usa mucho en visión, en imágenes, en Deep Learning, utilizar ahí Deep Learning. Pero hay otro approach, ¿sí? Que es cuando esta tabla Q es muy grande, ¿sí? de estados, acciones, ya son muchos los estados de mis problemas o las acciones a ejecutar, y se aplica, digamos, Deep Learning o una red neuronal profunda para, digamos, calcular o estimar el valor de esta tabla Q. Si obtener esto, me interesa saber, dado un estado, una acción, cuál es el valor máximo, el más óptimo para elegir la acción luego a ejecutar, ¿sí? Entonces, ahí es donde se está metiendo, es algo de hace pocos años, todavía hay mucha investigación en el tema, pero viene bastante fuerte. ¿Ustedes quieren aplicar Reinforcement Learning a su proyecto? ¿Vinieron acá por eso?
Les digo que es muy difícil, que es algo muy desafiante y que primero realmente piensen si va a requerir Reinformer Learning. Por ahí con cualquier otra técnica mucho más sencilla se puede resolver, pero si su problema se parece mucho a algo que requiera prueba-error, que permita tener demoras, ¿sí? O si están dispuestos a asumir los riesgos. Aconsejamos a trabajar en entornos simulados, no esperar esto, ¿sí? En este caso, no llegar a esto, ¿sí? Corremos esos riesgos. Entonces, lo importante es que ustedes primero tengan un entorno simulado o en caso de no tenerlo, tengan los datos, bastantes datos para poder construirlos, ¿sí? Porque requiere muchas iteraciones. ¿Sí? No es que construimos un auto y decimos este auto va a ser autónomo, lo ponemos a andar así en la calle de la iteración 0 hasta no sé cuánto, y no, es un desastre. Se usa simulación en estos ambientes y por supuesto lo más importante es entender el problema que ustedes están enfrentando para poder definir un MDP, un Markov Decision Process, o sea, los estados que van a tener, cómo sería ese cambio de estados, ¿sí? Las acciones, qué recompensas, cómo van a modelar las recompensas, que eso es lo más difícil, digamos, de afrontar porque los algoritmos existen, las librerías existen, así que eso, digamos, es tareas de ustedes o los expertos con los que trabajan. Hay muchos recursos para aprender esto desde cero, ¿sí? Yo puse particularmente ahí los que considero bastante útil si alguien quiere aprender desde cero, y hay esta librería, ¿sí? Se ve muy, muy linda para lo que sería ya cuando uno quiere experimentar, probar bastantes algoritmos de Reinformer Learning, y me pareció un ejemplo interesante que encontré con Arduino para que chusmeen, de alguien que hizo un poco de aprendizaje por refuerzo en un robotito. También está bueno ver eso, los que les gusta meter mano. Y esto es un notebook para los que quieran seguir metiendo mano desde cero de Q-Learning para que lo vayan viendo. Muchas gracias, PyData, por la invitación. Acepto las preguntas y, por favor, como esta es mi primera iteración y la primera vez que hablo de Open, de Reinformer Learning, necesito feedback para mejorar en la siguiente. Gracias. ¿Preguntas? ¿Sí? Hola, gracias por la charla. Pregunta. Sí. Si uso el GIM, ¿tengo que sí o sí correrlo online en alguna plataforma de OpenAI o puedo correrlos localmente en mi máquina offline? No, podés, si te instalás todo, podés correrlo en tu máquina local. Yo en este caso, para armar la clase, lo que me sucedía era que no todos los alumnos tienen la misma capacidad en sus computadoras. Sí. Entonces, hay muchos que están con netbooks muy limitadas y por ahí, bueno, usar internet en esto, por eso elegí Google Colab para esto, pero nada más. Pero si tenés todo instalado, no es problema. Genial, gracias. Hola, gracias por la charla. Mi pregunta era, una vez que vos ya tenés todo el entorno setapeado, y tenés un modelo, ¿cómo lo entrenás? Porque, o sea, la idea de Reinforcement Learning es que sea medianamente en tiempo real mientras el modelo se esté ejecutando. Y investigando yo en su momento, lo único que encontré era una red neuronal y tenías que hacer como un batch de historia de inputs, aplicar tu función de reward y hacer un entrenamiento en batches casi en tiempo real mientras se iba ejecutando. Sí. Supongo que eso se aplica para una red neuronal, pero tal vez para otro tipo de modelo hay otras alternativas, no sé. En general, siempre, para que esto anduviera así, suponiendo que haya usado Reinformer Learning, dudo mucho que alguien haya puesto su mano. O sea, hay toda una parte, también con Reinformer Learning pasa, de entrenamiento de varias iteraciones, y cuando esos valores de la red neuronal o para tu tabla Q
o de acuerdo a lo que estás usando, más o menos convergen, lo vas evaluando en las iteraciones, ¿sí? Cómo va esa recompensa acumulada, ¿no es cierto? Cómo se va comportando en el tiempo. Ahí podés decir, lo suelto a producción y te va a responder rápido porque solamente tenés esos valores, digamos. Si no, demoraría bastante. ¿Sí? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, Google en el caso de AlphaGo estuvo 21 días corriendo, ¿no es cierto? Entonces sí, también existe esa fase de entrenar antes de dejarlo en producción.